El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Apocalipsis capítulo 8, verso 13, y vamos a estar hasta el capítulo 9, versos 1 y 2. La quinta trompeta. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar! Los tres ángeles. Apocalipsis 9:1 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos, Rey Eterno, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el estudio de este pasaje y permítenos, Señor, entenderlo. Saber que estamos viviendo tiempos finales, días finales, y que aunque tú tienes el control de todo, aquellos que no estén cobijados por tu protección, que no estén sellados por tu Espíritu Santo, no tienen la garantía que tú has dado a los que creen en Jesús. Haz ese llamado especial, Señor, a cada corazón. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hemos visto las anteriores trompetas y nos hemos dado cuenta de cómo cada una de estas trompetas ilustra un diferente juicio. En días pasados estuvimos viendo la cuarta trompeta, en la cual Dios derrama un juicio sobre el sol, sobre la luna y las estrellas. Ahora miramos la quinta trompeta sin olvidar la hilación que viene desarrollándose, y vemos que todo está perfectamente unido, hay un solo propósito, todo se va desarrollando en un orden cronológico en este tiempo que Jesús llamó la gran tribulación. Aunque hay muchas personas que están padeciendo por una enfermedad o por una crisis familiar o matrimonial o una crisis financiera o laboral, aún en medio de esa situación, debes saber que el Señor Jesucristo no solo tiene el poder para sanar, para levantar, para proveer y consolar en este tiempo, sino que también el Señor tiene todo el poder para librarnos de lo que viene para este mundo. Y que aunque el mundo, me he dado cuenta, el mundo es consciente de que en algún momento va a llegar a su final, va a llegar ese último día en que está activo, como lo conocemos, esta vida, estos días en que estamos aquí viviendo. Todo esto va a llegar a su fin, pero muchos no están preparándose para ese tiempo. Algunos están pidiendo un milagro instantáneo. El Señor les conceda ese milagro, porque Él puede hacerlo. Pero lo más importante es que ante cualquier situación sepamos que es Dios quien tiene el poder para guardarnos, no solo de lo que estemos viviendo aquí temporalmente,
sino de lo que viene para este mundo. Y también tiene el poder para librarnos de la condenación eterna. Este lugar tan terrible que menciona aquí el libro del Apocalipsis y que lo llama el pozo del abismo. Así que, teniendo esto en cuenta, miremos la quinta trompeta y lo que se va a desatar con la quinta trompeta. Tenemos aquí en este versículo, que no quise pasar por alto porque es un solo versículo, el último versículo de el capítulo 8, donde están las primeras trompetas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Porque en este versículo hay una expresión que debemos tener presente. Son 3 ay, o 3 ayes. Son 3 trompetas. Las últimas trompetas. Son 3 juicios que se van a derramar sobre la tierra. La palabra ay que se usa en este sentido, tanto del hebreo como del griego, significa una exclamación de aflicción y de miedo. Algo que debe provocar en quien está escuchando esta lamentación, debe provocar terror. Debe provocar mucho temor. Debe ser hacia Dios. No debe ser hacia los enemigos de Dios. Porque aunque el hombre hoy se burla, estábamos mirando cómo a un predicador en España le arrancaron el micrófono, le quitaron el parlante que él estaba usando para aumentar su voz y lo arrastraron prácticamente por toda la plaza. Y no hubo represalias, no hubo una denuncia, porque era un cristiano predicando, un evangelista. Entonces hay gente que está dispuesta en contra de Dios y todo lo que represente Dios. Gente que está dispuesta a burlarse, a hacer cualquier cosa que pueda impedir que el mensaje del evangelio se predique. Se ha perdido la falta de temor en el mundo. Esto ha sido algo que progresivamente se ha ido desarrollando a través del cine, a través de la literatura y a través de las mal llamadas ciencias que no quieren reconocer a Dios como el creador, sino que un grupo de científicos que se consideran a sí mismos como ateos o se declaran como ateos, no quieren reconocer que es Dios el autor de toda la creación. Pero la ciencia siempre corrobora la existencia de Dios y no solamente la corrobora. Es asombroso cómo hay que reconocer que es Dios el autor de todo lo que existe. Entonces, estos 3 ay van a darse aquí en la tierra. Deben provocar temor, terror. ¿Por qué? Porque están anunciando. Era como si antes, recuerdo cuando alguno de los niños que estaban jugando hacía un daño, tal vez rompía algo, los demás niños le decían, ¡ay! Ahora tu mamá se va a enterar. Algo así más o menos, dándole a entender y hacían gestos con la mano de ¡ay! ¡Ay! Porque viene tu papá y te va a castigar. ¡Ay! Porque viene tu mamá. Esa era la práctica y todavía existe esa forma de advertir, de anunciar. Viene castigo. Es dolor lo que viene, pero viene con terror. Los hombres no están entendiendo lo que quiere Dios que entiendan. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice el Señor, no tengan temor de aquel que puede destruir el cuerpo. Más bien tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Dios sí hay que tenerle temor, porque Él está advirtiendo, ay de los que van a quedar aquí en la tierra, ay de los moradores de la tierra, ay, ¿por qué? Porque lo que viene es terrorífico, lo que viene es horrible. No hay formas humanas, no hay palabras para describir lo que viene a la tierra. Y de pronto sea un mensaje que no le guste a muchos.
pero está profetizado, está escrito. ¿Por qué ocultarlo si realmente va a pasar? ¿Por qué no enseñarlo? ¿Por qué no decirlo si eso es lo que viene para este mundo? Puede ser mañana, o puede ser dentro de 10 años, o puede ser dentro de 20 años o menos. Entonces, ese ay está tratando de que la gente entienda. Debes tener temor. Debes tener esa preocupación por no quedarte cuando la iglesia sea arrebatada. Debes tener como tu primera actividad en la lista de quehaceres diarios o mensuales o anuales, estar preparado para cuando el Señor venga por su iglesia. Porque los que se queden, ay de los que se quedan. Ellos no van a ver el amor de Dios como hasta el día de hoy. Parecerá increíble, pero hasta el día de hoy el amor de Dios todavía se manifiesta desde el cielo. El amor de Dios sigue manifestándose, a pesar de la violencia y a pesar de la situación geológica y ambiental y de todo lo que sucede. Dios todavía tiene la puerta abierta. Dios todavía está llamando para que se reciba a su Hijo Jesús de Nazaret, quien derramó su sangre por nosotros, para que alcanzáramos vida eterna en Él, creyendo en Él como Él dice en su palabra. Eso es lo que enseñan estos ay, y son 3 trompetas. La quinta, la sexta y la séptima. Vamos a mirar la quinta trompeta. Es una terrible advertencia. Vamos a mirar. Dice la palabra de Dios, aquí en el capítulo 9, que cuando el quinto ángel tocó la trompeta, cayó una estrella del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Bien, tengamos presente que ya hemos dicho, usted puede ver la cuarta trompeta, la tercera trompeta, allí se va a ampliar un poquito más. Esta estrella no es un asteroide, esta estrella no es una estrella de estas que vemos en el cielo, que algunas de ellas incluso son más grandes que la Tierra. Es un ángel. ¿Por qué sabemos que es un ángel? Usted también escuche los otros mensajes que hablan el quinto sello, por ejemplo, la apertura de los sellos del rollo que está en la mano del que está sentado. Todo esto lo puede encontrar a través de Didascalia TV. Allí tenemos una explicación un poquito más detallada acerca del lenguaje retórico que Dios usa en el libro del Apocalipsis. Observe usted cómo aquí esta estrella que cayó del cielo a la tierra dice que tiene una llave y tiene la llave del pozo del abismo, un lugar que no queremos conocer, que no queremos ver, pero que es un lugar real, un lugar que existe. Este ángel le está dando la entrada a otro ángel que aquí es mencionado como una estrella, que tiene la labor de abrir un lugar tenebroso, el pozo del abismo. Este ángel que tiene la visión de abrir el pozo del abismo, tiene la autoridad, tiene el poder, eso es lo que simboliza la llave, para abrir este pozo. Este pozo obviamente no está abierto en este momento. Damos gloria al Señor por eso. No está abierto, está cerrado. Y pienso que es un buen candado, no de la marca de los humanos, sino una marca celestial, porque Dios tiene el control de todo. El pozo del abismo es una cárcel donde el Señor ha encerrado a todos los ángeles caídos y demonios que se rebelaron contra Él en el cielo cuando Satanás, bajo su estado de rebelión, se levantó en contra de Dios. Así que este ángel tiene la meta de abrir el pozo del abismo para que salga lo que tiene que salir de allí. Dice la Biblia que el pozo se abrió y subió humo del pozo como humo de un gran horno, dando a entender de que este pozo del abismo no solamente es una cárcel,
es una cárcel de oscuridad y de tormento. Así que esos seres infernales que van a salir del pozo del abismo vienen de ser atormentados. Y en ese lugar están en este momento. Aquí vemos entonces que esto va a suceder. No es aconsejable para nadie quedarse en esta tierra para contemplar lo que va a suceder. Estos demonios están reservados por el mismo Dios. Están guardados allí, están retenidos, encarcelados por causa de su rebelión contra el mismo Dios, y están allí. Estos demonios escucharon la proclamación que Jesús hizo cuando Él murió en la cruz y antes de resucitar, después de derramar su sangre preciosa por nosotros, Él hace una proclamación en el Hades. Otra forma en la que podemos entender este lugar que está en el Hades. Nos dice la carta a los Hebreos 2:16 que ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles, entendamos, ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En este lugar, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos ha ilustrado en el Evangelio de Lucas, hay un lugar de tormento para las personas que mueren sin esperanza de salvación en Cristo Jesús. Hay un abismo. Ese abismo es una cárcel. Y cuando Jesús narra la parábola, por cierto, del rico y Lázaro, dice que hay un lugar donde estaba Abraham recibiendo a Lázaro y a todos aquellos que partían de este mundo, morían, pero morían en la esperanza de la salvación. Todos aquellos, Abraham, Isaac, Israel, Moisés, David, Débora, Jael, Esther, todas estas personas estaban en ese lugar de reposo, acompañados por Abraham, que es el que Dios escogió para hacer el pacto, un pacto que yo llamo de salvación. Entonces hay 3 lugares en el Hades. 1, el lugar de tormento. 2, el pozo del abismo, que está entre el lugar de tormento. Y 3, un lugar de reposo que ya seguramente no es de ningún reposo. Ya seguramente este lugar también fue invadido por el tormento de todos aquellos que se van sin Cristo de este mundo. ¿Por qué ya ese lugar no está allí? Porque la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando Él desciende al Hades, Él se lleva cautivos, o sea, se traslada a todo ese personal que estaba allí retenido por causa de que todavía no se había dado la expiación aquí en la tierra. Así que Jesús llega y les dice: yo soy por quien ustedes esperaban. Yo soy el Mesías anunciado. Yo soy el Cordero. Yo soy la zarza ardiente. Yo soy. Vámonos. Seguramente el Señor, eso tuvo que haber sido algo extraordinariamente grande, poderoso. Todas esas almas ascendiendo al cielo, guiados por el Señor Jesucristo. ¿Dónde quedaron esas almas? En un lugar que el Señor después llamó o reconoce allí en la cruz como el paraíso. Fíjese que cuando Jesús está en la cruz, Él no le dice al ladrón arrepentido que estaba allí diciéndole: por favor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: estarás conmigo en el lugar de reposo del Hades. No le dijo: estarás conmigo en el Hades. No. El ladrón arrepentido, cuando muere, va derecho al paraíso de Dios que está en el cielo. Cuando él llega allá, es posible, no quiero ser aquí dogmática, que ya Jesús hubiera subido con toda la descendencia de Abraham, el seno de Abraham,
al paraíso. ¿Por qué? Jesús no necesitaba horas, días, para trasladar a toda esa multitud de personas que murieron con la fe en el Salvador, en el Mesías. No, Él solamente necesitaba descender, seguramente en el mundo espiritual, a la luz de la velocidad, desciende, hace la proclamación, lo escucharon los ángeles caídos que están encerrados ahí en el abismo, y después ascendió. Ese ascenso y esa llegada está descrita en algunos pasajes, por ejemplo, el Salmo 24, Efesios 4:11 en adelante. Aquí tenemos la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 16, para los que quieran un poquito más. El Señor Jesús hizo ese traslado. Así que, ¿qué quedó en el Hades? En el Hades quedó el lugar de tormento de aquellos que mueren sin esperanza, el pozo del abismo y el antes llamado lugar de reposo, donde estaba Lázaro, donde fue visto Lázaro con Abraham por el rico. Recordemos algo, esa historia es real. Esa historia es cierta, no es una parábola. Es un acontecimiento real que Jesús, por su condición de Dios, conocía y la quiso compartir con sus discípulos y para que nosotros hoy supiéramos. Entonces, por ese lado podemos llamar a este pozo del abismo Hades, pero sabiendo que es uno de los lugares que hace parte de este terrible lugar. El Hades es un lugar que tiene puertas, o por lo menos así lo deja ver Jesús, dando a entender que tiene autoridad. El Hades es un lugar que todo el tiempo va a disparar sus balas de combate y de destrucción en contra de la iglesia. Al Hades no le interesa destruir a los impíos, porque ya los impíos son impíos, ellos están mal. ¿Qué es lo que le interesa realmente al Hades? Al Hades le interesa destruir la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que estar firme en el Señor. Dijo el Señor que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Él está hablando de una lucha constante. Eso nos da a entender de que hay seres espirituales en ese lugar que pueden entrar y pueden salir y hacer operaciones en contra de la iglesia. Están actuando en la tierra, pero van a ser sacados de la tierra. Y esta trompeta, esta quinta trompeta, nos lo está mostrando. Fíjese cómo dice el pasaje. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, esa cárcel dentro de la tierra se va a abrir para sacar los presos que están allí. Quiere decir que su último lugar de destino no es el Hades. El mismo Hades, como lugar espiritual de muerte, será aún lanzado en el lago de fuego que arde con azufre, descrito en Apocalipsis 21. ¿Qué está haciendo entonces el Señor? ¿O qué va a hacer? Porque este es un evento futuro. Va a sacar a toda esa cantidad de seres malos. Y antes de condenarlos al lugar de tormento eterno, donde van a estar por toda la eternidad, ellos van a hacer daño aquí en la tierra. Dice aquí la palabra que a ellos se les dio poder. Es Dios el que tiene el control sobre todo lo que va a acontecer en la gran tribulación. Y usted, que me está escuchando, preocúpese por no quedarse cuando el Señor venga por la iglesia. No podemos seguir viviendo vidas dobles. Tenemos que vivir una vida consistente, una vida en santificación. Lo que quiero decir es que tenemos que ser cristianos genuinos. No podemos seguir siendo cristianos de nombre. Debemos ser cristianos que se guardan para el Señor. Que tenemos muy presente el hecho de que nuestra vida aquí es temporal y que la eternidad, que no tiene fin de tiempo, es lo que nos espera. Pero la eternidad, ¿dónde?
Esta eternidad de la que nos habla aquí, el pozo del abismo, es una eternidad lejos de Dios, en tormento. Mientras que la eternidad con Cristo Jesús es un tiempo de deleite, de gozo eterno, lleno de paz y de justicia. No se lo pierda. No se lo pierda. Estos seres que están descritos aquí de la siguiente manera, usted ya puede verlo, dice que lo que Juan vio parecen langostas. Acrides es el vocablo griego y tiene que ver precisamente con un saltamonte, una langosta. Es un ejército de demonios que poseerán a los soldados del anticristo. Recuerde que el anticristo va a reunir un ejército de millones de soldados para ir en contra de Jerusalén, Israel y Jerusalén su capital. Pensemos esto por un momento. En un enjambre de langostas puede haber hasta 80 millones de ellas. Solo langostas. Pueden abarcar un territorio de 1.200 kilómetros cuadrados. Y pueden comer, escuche, 192 millones de kilogramos de plantas por día. Esto es aterrador. Y el Señor está comparando, para que Juan entienda lo dañinos que son estos demonios, los está comparando con langostas. Ahora, la langosta es la forma como Dios le mostró a su pueblo hace muchos años. Pensamos que fue aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo. La langosta fue el ejército con que Dios acabó con todos los sembrados del pueblo de Israel durante el tiempo en que el profeta Joel estaba sirviéndole al Señor como profeta en Israel. Y el Señor habla de esta profecía en el libro del profeta Joel, porque él hace mención a la langosta literal. O sea, Israel fue invadido por una gran plaga de langostas que acabó con todo. No quedó nada. Por eso es que se escribe el libro del profeta Joel. Por eso es que el Señor manda al profeta Joel. Pero en ese libro, el Señor también hace mención a ese futuro ejército de langostas, que no son langostas comunes, sino que serían o que son demonios. Eso es lo que está ilustrando aquí el libro del profeta Joel, que tiene 3 capítulos muy interesantes y que vale la pena que se estudien. Entonces, las instrucciones que este ejército de demonios, con cierta descripción que la vamos a ver ahorita, la descripción es terrible. Dice aquí que se les dio poder, por lo menos aquí en el 9.3, en el 9.4 dice, y se les mandó. En el 9.5 dice, no se les permitió. O sea, este ejército está siendo dirigido por Dios. Mire, pensando aquí, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de relación es mejor tener con Dios? ¿Tener a Dios como amigo o tenerlo como enemigo? Todos aquellos, según la Biblia, el Salmo 105 dice que Dios está airado contra los que hacen el mal. Así dice el Salmo 105. Tenemos que observar entonces, ¿Dios es mi amigo o es mi enemigo? Porque realmente Dios como enemigo, mire lo que hace. Él tiene el control de este ejército de demonios. Un ejército terrible. La langosta normalmente come hierba, come plantíos, trigo, cebada. Si logra reproducirse y logra crecer como un enjambre, ellos hacen mucho daño en un sembrado. Pero aquí el Señor les está diciendo, no, ustedes no van a comer hierba verde. Ustedes van a atacar a los hombres. A los hombres. Incluso hay un tiempo límite en el cual estos seres infernales debían atacar a los hombres. 5 meses. 5 meses. El tiempo del tormento de estos demonios sobre la raza humana que no tiene el sello de Dios. El sello de Dios, que es el sello del Espíritu Santo, en ese entonces futuro, que está próximo a cumplirse, lo tendrán aquellos de Israel que reconozcan a Jesús como su Mesías. Esos sellados, primero son 144,000 sellados.
De ellos hablamos hace algunos días, usted puede buscar el mensaje. Pero habrá muchos más que tendrán el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sello del Espíritu Santo. Y el Señor le dice a estos demonios, tienen prohibido tocar a los que están sellados por mí o por el Espíritu Santo. Van a atacar a los hombres que no tengan el sello de Dios. Y lo hicieron así, o así va a pasar, porque este es un evento del futuro. Jesús habla de ciertos insectos que tienen en realidad una naturaleza maligna. Mire lo que dice Jesús, Lucas 10. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estos son animales que en la Biblia, la langosta, la serpiente y el escorpión, además de otros que también son terribles, simbolizan obras del enemigo, obras del Satanás. Y no debemos permitir, no debemos tenerlos en nuestra casa, porque son plagas destructoras. La langosta, en este caso, tiene una descripción un poco rara. Vamos a mirar la descripción. Dice la Biblia, aquí en el 9:6, que la plaga de estas langostas, que son demonios, será tan terrible que los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, es algo que Dios permite. Hoy hay gente que se quiere quitar la vida. Y hay algunos gobiernos, varios gobiernos que ya están autorizando y están permitiendo la eutanasia. Muerte asistida, como le quieran llamar, es un asesinato. Tal vez con el permiso de la persona. Y logran llegar a su cometido. Pero aquí dice la palabra de Dios que ellos buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Ansiarán morir, pero no podrán. Así de terrible será el tormento de estos terribles espíritus inmundos en la raza humana durante el tiempo de la gran tribulación. Por eso hoy es tiempo de salvación en Cristo Jesús. Hoy hay que entender que el Señor permite que tú escuches un mensaje como este para que hagas las paces con Él, para que no lo tengas como enemigo, sino como tu Dios, como tu amigo, como tu Padre Celestial, y seas guardado de esta terrible calamidad que va a venir sobre la tierra. Recuerde cómo comienza. ¡Ay! 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 Por lo terrible que será. La descripción es la siguiente. Dios usa siempre un lenguaje retórico. Sin embargo, está mostrándole en visión a Juan una visión con un lenguaje retórico. El aspecto de las langostas dice que es semejante a caballos de la guerra o preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas. Hoy con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas. Usted puede hacer algo parecido a lo que describe aquí el Espíritu Santo a través del libro del Apocalipsis y le va a salir algo que no tiene sentido. Porque es que lo que está queriendo Dios dar a entender a Juan y a nosotros es la naturaleza de estos seres. En las cabezas tenían como coronas. Dice en el verso 8, tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Estamos describiendo algo que no es natural. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Dice aquí que tenían colas como de escorpiones y aguijones. Además de la cola, aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pensando entonces, tratando de darle sentido a lo que hemos leído aquí en la profecía bíblica, podemos pensar en armas muy avanzadas. Algunas de ellas tienen cierto parecido con lo que el Señor le está mostrando aquí al apóstol Juan. Pero aún así hay cosas que no tienen todavía una similitud y que podamos decir esto es esto. Pero sí hay parecidos.
Hay helicópteros que tienen un parecido con lo que está aquí. Hay ciertas naves que tienen este parecido, pero aún así todavía falta. Además de todo, el comandante de este ejército, según el verso 11, dice que hay un comandante, un general, digamos así. Tiene un nombre que habla de su naturaleza. Es un ángel, es el ángel del abismo. Pensemos que debe ser algo espantoso. Y su nombre es Abadón, y en griego es Apolión. Lo que está diciendo con esto es destrucción, muerte, acabose. Su especialidad es destruir. Su especialidad es acabar, aniquilar, desolar. Y ese trabajo lo realiza muy bien y lo realiza con terror, con mucho dolor. Ese es el comandante de este terrible ejército que va a salir de ese lugar. En realidad, la Biblia narra todo, estimado amigo, estimado hermano. La Biblia todo lo cuenta. Lo que usted y yo necesitamos saber del futuro está en la Biblia. No hay que buscarlo en la brujería, no hay que buscarlo en la madame de aquí y el caballero de allá. No, la Biblia cuenta todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca del futuro. Y esto es más que suficiente. Este demonio destruyó a los primogénitos de Egipto por orden de Dios. Eso usted lo va a ver allá en Éxodo capítulo 12, verso 23. Es un ángel que de alguna forma, de la misma manera en que hay presos que están a cargo de un pabellón en la cárcel. Ese era el caso, por ejemplo, de José. José, cuando fue llevado por Potifar preso, fue puesto a cargo de cierta parte de la cárcel y era un preso, pero él era el encargado, él era el responsable de cierta cantidad de presos. Esa historia usted la puede ver con más detalle en el libro de Génesis. De igual manera es lo que vemos aquí. Este ángel no está libre. Este ángel es terrible, es peligroso, muy malo. Y él también está preso. Pero va a salir con su ejército de esa cárcel de oscuridad para hacer daño a toda la gente que se encuentre en ese tiempo de gran tribulación. Hay que reconocer entonces a Jesús. Este es un ejército de Satanás, pero que está al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque este ejército cayó del cielo. Usted puede ver eso más detallado en Isaías 14:15. Isaías 14:15, cómo ellos fueron lanzados. Hay muchos demonios sueltos, pero no todos están en actividad de la tierra. Están en ese lugar, encerrados para ese tiempo. ¿Por qué los va a sacar el Señor? No solo para derramar juicio sobre la maldad en este mundo, sino para sacarlos del planeta. Acuérdese que todo va a ser regenerado. Y no habrá una cárcel debajo de nuestros pies cuando el reino del Señor Jesucristo se haya establecido aquí en la tierra. Entonces, al abrirse este abismo, de ese lugar saldrán todos los demonios que han sido expulsados, sobre todo por Jesús. Demonios que fueron expulsados por el Señor Jesús. Fueron lanzados allí, llevados presos allí. Saldrá el destructor, llamado Apolión. Saldrá el espíritu de la bestia, que es el antimesías, el anticristo. De eso está narrado aquí en Apocalipsis 11:7 y Apocalipsis 17:8, donde se dice que el espíritu de la bestia precisamente procede del abismo. Esto no es humano, no es natural. Este ser de las tinieblas va a tratar de imitar la obra de la encarnación de Jesús. Jesús se encarnó por obra del Espíritu Santo. Así lo narra nuestro amado Lucas en los capítulos 2 y 3 de su libro. Jesús se encarnó. Por eso Jesús no tenía un padre biológico, un padre humano. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso él fue llamado Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. El anticristo
será traído a esta tierra de una forma parecida. Dios lo va a permitir. ¿Por qué Dios permite este tipo de mal? Porque es que la gente eligió el mal. Y si la gente elige el mal, no todo el mundo, pero las personas que eligen estar lejos de Dios y eligen hacer el mal, van a ver el mal en toda su expresión. Por eso es que hay que elegir el bien. Dice el Señor, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Vamos a elegir el bien. Vamos a elegir la vida. Porque la vida es bueno. Este abismo, este pozo del abismo, también está mencionado porque Satanás va a ser arrojado allí. A ver, cuando todo sea regenerado, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez con gran poder y gran gloria, Él encerrará a Satanás, al líder, al diablo. Lo va a encerrar por 1000 años en ese lugar, en el abismo. Un ángel descenderá del cielo, encadenará a ese espíritu malo, Satanás, y lo meterá en el pozo del abismo y lo encerrará por 1000 años. Después de los 1000 años nuevamente será suelto, pero no será suelto para ser de una vez condenado, sino para que engañe a aquellos que estarán gozando de las bondades del Señor Jesucristo en su reino, pero no quieren tener a Jesús en su corazón. Esa es una historia futura de la cual hablaremos pronto. Estos son los seres que van a estar allí en ese lugar tan terrible y reservado para ese tiempo. El Señor Jesucristo nos está dejando toda esta narrativa para que sepamos lo que viene. Tengamos presente algo. La Biblia nos habla acerca del futuro, precisamente para que nosotros estemos apercibidos. Precisamente para que nosotros tomemos una decisión en el día de hoy. Si hoy escuchas su voz, no te hagas el sordo. Pon atención. El Señor no solamente ha venido para que tengas vida en abundancia eterna, también ha venido para ayudarte a vivir en este mundo el tiempo que nos resta. Es importante reconocer nuestra gran necesidad de Jesús en nuestra vida y de que solo en Él hay salvación. Esta es la quinta trompeta y nosotros seremos guardados si tenemos a Jesucristo en el corazón, porque la iglesia será llevada al cielo mucho antes de que este terrible juicio de la quinta trompeta se desate sobre esta tierra, donde ya el mar, de acuerdo a las trompetas anteriores, el mar estará podrido. No habrá agua dulce. Gran parte de la hierba verde y los árboles habrán sido destruidos. Habrá mucha destrucción en la tierra. Pero el Señor hoy nos ofrece sus manos abiertas, sus brazos llenos de amor, para que estemos con Él. Huye de las tinieblas, corre hacia la luz en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos conocer lo que va a acontecer en el futuro. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a asimilar, a no dudar de que lo que está descrito en tu palabra, así mismo sucederá. Ayúdanos, Señor, guarda nuestro corazón y permítenos, Señor, ser llevados contigo ese día en que tú vendrás por tu iglesia. Si alguno de nosotros llegase a partir antes, Señor, recíbenos en tu gloria, por tu gran misericordia. Perdónanos y míranos con esa compasión y con ese amor inagotable. Y ayúdanos, Señor, a perseverar. Aquel que duda de lo que dice tu palabra, Señor, ayúdale a crecer en la fe. Aumenta su fe. Fortalécele para que su fe sea cada día más fuerte. Para que no crea el mensaje que el mundo está dando, un mensaje confuso y torcido, sino para que crea lo que enseña tu palabra, Señor.
Guárdanos, Señor, de toda plaga de langostas. Guárdanos, Señor, de toda ruina, de toda devastación en nuestra casa. Guárdanos, Señor, te lo estamos rogando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias. Una vez más, gracias por nuestros nombres escritos en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.